Obviamente me sigo considerando un cirujano entrenado en técnicas abiertas y obviamente tenía mis preocupaciones cuando arrancamos con esas técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Creo que son las mismas preocupaciones que tenemos todos si nos ha costado aprender colocar tornillos y hacer nuestras técnicas quirúrgicas de descompresión por vía abierta, de repente tener que hacerlo o percutáneo o por una mini apertura, pues pensamos que igual no iba a ser seguro de colocar los tornillos, que podíamos encontrar dificultades a la hora de realizar un TLIF mediante una abertura mini open. Descompresión era la gran crítica de mi entonces jefe de servicio, que me decía que iba a poner tornillos pero no iba a solucionar el problema, solamente fijando la columna pero sin quitar la presión no estaríamos quitando los síntomas. Y bueno, obviamente las tasas de fusión era donde nos habíamos quemado los dedos al principio y no íbamos a avanzar a un ritmo acelerado antes de confirmar que realmente íbamos a conseguir fusiones con técnicas mínimamente invasivas. Bueno, y espero un poco poder disolver esas dudas a lo largo de mi presentación. Han sido todo obstáculos al aprender esta técnica, y uno de los puntos más importantes era un poco la evolución de nuestra técnica TLIF, que hemos pasado por todo tipo de variantes. Yo empecé a hacer mini open primero con tornillos macizos que no estaban canularizadas. Luego hemos pasado a la técnica percutánea, que a mi entender, y eso es un poco quizás la controversia que tenemos también en este pequeño workshop, yo personalmente me encuentro más cómodo trabajando con los K-wires, con las guías. Me hacen una referencia anatómica muy clara en el campo quirúrgico. Sé dónde está mi guía, está el pedículo, y lo he confirmado antes con la radiografía, por lo cual la técnica TLIF percutánea se me hace un poco más rápida y en mis manos creo que algo más seguro. Pero eso no quita que cuando ponemos 10 cirujanos MIS en una sala, hay todo tipo de secuencias, de técnicas, y hay quien está mucho más acostumbrado y más seguro con técnicas K-wireless, que es otra opción. Inicialmente, para conseguir buenas fusiones, no solo hicimos la intersomática, sino el compañero ayudante en el mismo tiempo abordaba del lado contralateral la faceta y hacía una fusión facetaria, por lo cual acabamos intentando fusiones de 270 grados, la intersomática tipo TLIF, y en el lado contralateral la faceta. Una vez que vimos que estábamos cómodos trabajando las cajas intersomáticas, ya no teníamos cajas que se nos hundían en los platillos y la cruentación de los platillos, estábamos más cómodos, dejamos de hacer la fusión facetaria contralateral cuando ya vimos buenas tasas de fusión. Ahora, lo que más nos ha costado un poco elaborar es la secuencia, como he dicho, en la técnica que yo utilizo. Ahora actualmente, y les enseño un vídeo a continuación, colocamos las guías primero, después hacemos un abordaje Wiltse cortando entre las dos guías de Kirchner colocados, trabajamos el espacio discal, colocamos la caja intersomática y al final del proceso colocamos los tornillos. La razón de esto es que hubo una época que trabajaba también con tornillos modulares, donde la cabeza se podía quitar y luego poner, pero la cabeza del tornillo, sobre todo L5S1, del tornillo caudal, pues me puede molestar a la hora de trabajar el TLIF y entrar en el disco y cruentar los platillos, y de esta manera no tengo ningún obstáculo, me encuentro más cómodo limpiando el disco y también trabajando con cucharitas o curetas curvas para llegar al otro lado. Eso es el motivo por qué colocamos las guías primero y luego ya los tornillos al final, cuando ya no nos molestan con el TLIF. A ver, eso es un vídeo que es un espacio L5S1. La parte, la izquierda es craneal, la derecha es caudal. Ven que hemos colocado las guías y ahora hacemos una pequeña liberación ahí, colocando un simple retractor curvo autoestático cerebelar que nos separa hacia media la musculatura multifidos y hacia el lateral el resto de la musculatura posterior. Y aquí tenemos expuesto ya la faceta articular, L5S1. Primer paso, con el escoplo curvo sacamos la faceta inferior que baja de la L5, la sacamos fuera. Mientras yo sigo con la cirugía, el instrumentista me prepara el hueso autólogo que sacamos ahí.
Y ahí ven que iniciamos o completamos la facetectomía, quitamos la lámina y el drill solo lo gastamos para control del sangrado. No, intento gastarlo lo menos posible para acabar con el máximo hueso autólogo después de la facetectomía. Ven que iniciamos la facetectomía superior, de la superior S1, con el escoplo también pegado al pedículo. Eso al principio lo confirmamos en una visión lateral de Scopia. Y eso es cuando ya tenemos el abordaje hacia el foramen hecho. Cuando hay sangrado, normalmente sangra en la parte lateral y ahí con bipolar coagulamos y controlamos el sangrado. Protegemos la raíz travesante, exponemos el disco, como ven ahí, iniciamos la discectomía. Normalmente con paddle distractors que están un poco afilados, es como entro en el disco. Al principio gastamos el bisturí o el cuchillo, pero así nos sentimos más cómodos. Iremos abriendo el disco, el espacio con trials, con pruebas, y luego ya trabajamos obviamente con curetas, incluso con curetas curvas, para tener una buena cruentación de ambos platillos hacia el lado contralateral. Perdón. Y una vez que está todo el disco quitado y están los platillos cruentados, eso es un embudo, funnel, que metemos hasta el fondo, y a través de este embudo ahora vamos cargando el hueso autólogo que hemos sacado antes. A veces, si nos falta, lo tenemos que aumentar con calcio trifosfático y llenamos la caja y ya implantamos la caja de la misma manera. Y una vez quitado la caja, pues miramos que la dura esté libre. Como pueden ver, se puede hacer con un abordaje bastante mínimamente masiva. Eso es la secuencia, la técnica TLIF que estamos gastando actualmente después de varios ensayos, errores que no nos han ido tan bien. Esta la llevo haciendo ahora más que 6 años. La descompresión sería un paso añadido a esa técnica, con el mismo retractor, simplemente inclinándolo un poco más. Como en esta imagen ven, pues exponemos la parte medial de la lámina y seguimos con la laminotomía, como veían en el vídeo, para quitar toda la lámina y hacer un undercutting hacia el lado contralateral. La visión que tenemos en el vídeo sería esta. El montaje es así, con el mismo que habían visto antes, con el separador colocado. Para este paso sí que me entro el microscopio. Eso es una secuela que se me ha quedado de trabajar con neurocirujanos, pero estoy muy contento de haberlo aprendido. Y es un paso que creo que nos da bastante más visualización y luz con el microscopio. Y trabajamos con la Kerrison, pues nuevamente de dentro a afuera, liberando el conducto medular ahí. Y de esta manera podemos hacer liberaciones prácticamente del lado unilateral al contralateral, completos por toda la circunferencia del saco dural. Ahora, eso es un caso de ejemplo que ya lleva más que 6 años operados, una paciente mujer de 50 años con un dolor lumbociático, inicialmente una hernia discal, que el dolor ciático se le fue, pero la lumbalgia persistía, y tras 2 años de tratamiento conservador, pues decidimos que tenía una inestabilidad demasiado importante y decidimos de fusionarla, y esos son los radiografías intraoperatorios con los 4 tonios periculares, y la caja intersomática es un peak bullet, y a los 3 meses el control. Y eso es el control con TAC, con el CAT scan, a los 24 meses. Inicialmente, previo a esta serie de estudio, hemos hecho los controles con TAC al año, y al año apenas veíamos fusiones en ningún caso, pero a los 2 años realizados el TAC, pues vemos ahí una estructura trabecular fusionando el espacio intersomático. Si se fijan también en este corte coronal, vemos que las carías articulares craneales no están tocados por los tornillos ni por las cabezas. Es una de las críticas que está en la literatura, que la técnica percutánea no nos permite visualizar la caría articular craneal, y a veces los tornillos estaban colocados ahí. Y técnicamente la manera de evitarlo es prácticamente cuando trabajamos con la aguja Jamshidi, venimos de los procesos transversos del lateral hacia medial, y palpando sobre el transverso llegamos a notar cómo sube la curva de la caría articular, y esto es el punto de entrada que buscamos.
Si al principio venimos todos por el miedo de irnos demasiado lateral al peritoneo, de media a la lateral, muchas veces entramos en la punta de la carie articular, que en la AP parece el punto de entrada correcto, pero al final acabamos viendo los tornillos lesionando las facetas. Es un tema técnico, una vez aprendido de venir del lateral del proceso transverso hacia las caries, buscando el punto de entrada, normalmente no pasa. Y ahí ven que estos tornillos normalmente quedan más laterales las cabezas y no molestan a las facetas. Y también ven que en este caso la faceta contralateral no la hemos tocado y lo único que se ha hecho aquí es el abordaje unilateral de la facetectomía del TLIF. Y bueno, revisando nuestra serie, estamos a punto de mandar ese paper, son 217 casos con esa técnica, esa secuencia como la han visto ahora, sin BMP obviamente porque no se nos paga, y tenemos una tasa fusionada controlada a los 2 años contact de unos 91%. Tenemos 5% que no vemos puentes óseos claros intersomáticos, pero tampoco vemos una lisis de los tornillos. Y luego tenemos un 4% de fallos con pseudoartrosis y cuando son clínicamente significativos, obviamente con revisiones, y la técnica de rescate de revisión en estos casos es una posterior abierta como hemos hecho antes de toda la vida. Tips and tricks para conseguir mejores fusiones, gran parte creo que ya he comentado, que intento tener la máxima cantidad de autoinjerto, por eso trabajamos con los escoplos y con Kerisons más que con el drill. El tamaño de la caja también muy importante para mí, que para todos los que nos han enseñado antes en técnica abierta del TLIF, de hacer una distracción, luego a lo mejor colocar una caja más pequeña y atraparla comprimiendo sobre la caja, esa técnica en MIS no funciona muy bien. Ahí hay que buscar una caja lo bastante grande para que la propia caja entre press fit y se quede ya bien atrapado entre los platillos, estableciendo directamente una conexión entre platillo, caja, platillo, para que la transmisión de carga pase por esa caja. Eso es todo el concepto del TLIF, ¿no? Si intento poner en este espacio discal que miro en la resonancia 10 milímetros una caja de 7 y intento atraparla con compresión, no tengo bastante liberado las estructuras posteriores para atraparla y el riesgo de conseguir pseudoartrosis aumenta en nuestra experiencia. Entonces, uno de los trucos para mí es que la caja tiene que estar press fit cuando la implanto, no implanto cajas pequeñas que están móviles en el espacio y luego intento comprimir sobre ellos. Bueno, vamos un poco pushing the limits. Eso es algo que quizás un poco provocador, ¿no? Es que podemos tratar espondilolistesis de grado alto con esa técnica, esa secuencia, como han visto ahora. Eso es un paper, una publicación que está desde 2013. Rampesot, el grupo con Karashi quien lo publicó, y los autores ahí están realizando una técnica bilateral, haciendo TLIF de ambos lados, colocando las cajas y luego retrayendo la vértebra lítica sobre la caja una vez colocada. El Dr. Bordon, como bien decía al principio, usa una técnica con clavijas de Kirchner, con guías, y como también decía, cada médico cada cirujano tiene su costumbre, algunos usan clavijas, otros no. Nosotros en Spineart hemos ofrecido una alternativa que se llama K-Wireless, es decir, sin guía de Kirchner, por básicamente 2 motivos. Uno es el riesgo de que la guía de Kirchner siga progresando sin que nos demos cuenta en el momento de colocar el tornillo, por ejemplo, o de impactarla directamente. Hemos discutido justamente con el Dr. Bordon los riesgos clínicos que conllevan. No parecen ser tan altos, pero por ahí puede ser digamos una solución interesante, sin embargo. Y la otra contra, digamos, del tema de la clavija de Kirchner es más bien cuando se retiran los instrumentos, a veces la guía sale con el instrumento. Entonces, para evitar este tipo de manipulación de la guía, Spineart pensó en una técnica que se centra en un tubo externo en vez de centrarse en una guía interna, y es lo que les voy a presentar ahora. Entonces la incisión es, digamos que el abordaje es muy parecido. Vamos a colocar un trocar, una especie de Jamshidi, que es este instrumento.
hasta ahí no cambia nada. De hecho, en el lado contralateral, en este caso se usan tornillos canulados, ¿okay? Pero de este lado vamos a usar una técnica de mini open porque el médico en este caso va a colocar un TELIF. Entonces voy a aprovechar para presentar la técnica sin guía de Kirchner de colocación del tornillo y después voy a presentar nuestro sistema de retracción, de separación de tejido, que nos permite justamente hacer este tipo de procedimiento. Entonces acá la idea es colocar un tubo dilatador externo que tiene unos dientes, que está como serruchado en la punta y que permite anclarse a la estructura ósea alrededor del pedículo, y ese va a ser nuestra guía en realidad. Entonces hasta ahí todo es muy parecido, sino que no hay guía de Kirchner. Este es el tubo número 4, que tiene esos dientes bastante afilados, y lo que hace el médico en este momento es clavar un poco los dientes de este tubo en parte de las facetas y generalmente parte de la transversa. En este momento es muy importante que el médico deje la mano en el tubo, obviamente para asegurarse de que no se mueva, y ahí directamente sacamos los tubos internos y el punzón que habíamos puesto inicialmente. Se usa una lesna que tiene un cilindro que justamente se autocentra en el tubo externo para caer directamente en el punto de entrada del pedículo, y después se coloca el tornillo a través del tubo, y el tubo al final obviamente se saca, se retira y quedamos con el tornillo implantado dentro del pedículo y una camisa externa que nos va a servir después para colocar la barra. ¿Okay? Voy a acelerarlo un poco porque estamos con un tiempo justo. Bien, una vez que hemos colocado los tornillos, ahora les voy a presentar cómo se coloca nuestro separador. Es un separador que está basado, que se monta sobre los tornillos pediculares, un poco como si fuera un distractor de Caspar cervical, pero a nivel lumbar. Entonces lo que vamos a ver acá adentro son unas patas, unos prolongadores que van a sobresalir de la herida y que están conectados a los tornillos. Ok, entonces en este momento nos quedan los tornillos colocados en los pedículos. Vamos a bajar nuestro separador, que tiene la componente cráneo-caudal, que es la parte, digamos, de distracción del espacio, y una parte lateral, que son las valvas que vamos a usar para separar los tejidos. La distracción se hace mediante un sistema de pinza distractora y la cremallera del propio separador que nos mantiene la distracción. Acá lo que está haciendo es que está apretando un poco más los tornillos para bloquear la poliaxialidad, porque por lo visto al principio no lo había bloqueado lo suficiente. Entonces ajusta el prolongador para que quede firme y que tenga más poder de distracción. Y realmente nos da una distracción del espacio bastante buena, con unos puntos de anclaje normalmente bastante sólidos. Okay. Entonces, la ventaja del separador es que tiene muchos ajustes. Se pueden separar obviamente las valvas de forma lateral pura, se pueden cambiar. Generalmente lo que pasa es que la valva central medial viene a apoyarse sobre la espinosa, generalmente, por lo cual se usa normalmente una un poco más corta que del otro lado. Y vamos a abrir nuestro espacio. Podemos inclinar las valvas también hacia abajo para abrir un poco más y exponernos más abajo. Y acá no voy a volver a presentar la disectomía porque ya lo hizo el doctor Gordon con un caso parecido, pero bueno, la idea es hacer una fasectomía para acceder al espacio interdiscal, y ahí empezamos con
la disectomía, las curetas, etc. Bueno, más o menos acá. Y acá ya estamos con la parte de la instrumentación del instrumental del TELIF, de nuestra caja Juliet, que tiene ese tipo de cureta curva que nos ayudan a encorrentar un poco. Colocación del probador. Okay. Importante, creo que lo destacó el doctor Gordon, la altura para realizar una buena descompresión indirecta y para que el implante esté bien press-fit. Esta es nuestra caja Juliet de PIC. En este caso este médico usa lo que me parece ser BMPs. Se puede rellenar de hueso autólogo, de sustituto óseo, de lo que suelen usar ustedes. Y creo que algo que también es interesante es nuestro portaimplante TELIF, que tiene un sistema que nos ayuda a rotar la caja sin tener que soltarla. En este caso es bastante interesante. Y la otra opción es usar una caja más oblicua, tipo punta de bala. Ofrecemos las dos opciones acá en Argentina. Y en este caso particular, este médico simplemente introduce la caja, después la deja en el lugar y usa un impactor secundario para rotarla. Que es porque está acostumbrado a hacer así, pero nuestro portaimplante, como lo veíamos en la animación 3D, permite también hacerlo sin este impactor secundario. Y acá tenemos el resultado. Obviamente, en este caso, bueno, después se va a retirar el separador, se van a volver a colocar las camisas sobre las cabezas de los tornillos y se va a bajar la barra de forma, o sea, desde arriba hacia abajo, no percutánea, porque ya hemos obviamente expuesto el disco y está el músculo disecado. Okay, entonces ahora simplemente sacar el retractor. Volver a colocar nuestras camisas. Okay. Y sacar los prolongadores que estaban inicialmente en los tornillos. Hay una forma un poco más elegante de hacerlo. Tenemos un instrumento que saca todo de golpe, pero la finalidad es la misma. Él usa una pincita para sacarlos. Okay. Entonces en este momento solo faltaría alinear las cabezas de los tornillos, colocar la barra, efectuar eventualmente una compresión del espacio. Okay. Bien. Y después, una vez que terminamos de colocar la barra, vamos a colocar los bloqueadores, apretarlos y ya está. No sé si tienen alguna pregunta para el doctor Gordon, no quiero pasarme mucho del tiempo. Aprovechen que esté acá. Ahora va a presentar en el salón de abajo a las 2, ahora en 2 minutos. Así que les invito también a seguir al doctor para ver otra presentación. Muchas gracias. La barra en caso de una escoliosis, ¿cómo hace para enhebrarla? ¿Alguna técnica en especial? Para pasarla, Sí. el propio paso de la barra. Sí. A ver, yo inicialmente pensé que iba a ser imposible, ¿no? Porque pensé, mira, ahí tengo todos mis tejidos blandos metidos, tal. La verdad es que si tus tornillos están más o menos alineados, la fricción que va aumentando con cada nueva torre que tiene que pasar la barra no es tan importante. Sí que es importante que tu barra,
cuando vas y la vas doblando de doble curva, ya complica la cosa. O sea, normalmente como quizás has visto que una barra metida percutánea que tiene una parte de lordosis y una parte de cifosis importante, no metemos. Porque claro, ¿cómo manejas esa barra debajo de la fascia? ¿No? Porque la barra tiene que estar, por definición, subfascial para entrar entre las torres. ¿Vale? Pero puedes hacer una lordosis larga con una pequeña cifosis principal al final, para evitar esta imagen de como si fuese un PJK en tu extremo craneal. Y luego el resto es de rotación de barras, de hecho que va más fácil que en la cirugía abierta. Una vez que la has metido entre las torres, la barra no está todavía reducida en las cabezas, pero eso es como, hay muchos sistemas, seguramente los conoces, en técnica abierta ahora que tienen las cabezas un poco de listesis, un poco más largas, y la barra la metes fácilmente ahí, y luego ya la reducción la haces cuando metes el tornillo de cierre y que te va llevando la barra a su sitio y a la vez reduciendo la deformidad, ¿no? Haces una derotación también de la barra, o sea, eso lo haces, tú metes tu barra en una escoliosis, luego antes de cerrarla derrotas, que es muy fácil porque tienes su mango arriba que sujeta a la barra, la derrotas, la pones en la posición correcta y a partir de entonces vas reduciendo y cada segmento pues se va alineando hasta el punto donde llegas, ¿no? Todo el modelado se hace afuera, entonces. ¿De qué? El modelado de la barra se hace afuera. Por supuesto, afuera. sí. Y no te digo que, obviamente, ahí está un poco el problema que tenemos en la cirugía abierta también. Tú te modelas tu barra, ahora hay sistemas que te dan la barra customized, personalizado para tu paciente, para la lordosis que le tienes que dar. A la hora de reducirla, a lo mejor le quitas la mitad de la lordosis porque es tan rígida la columna que no has conseguido realmente transmitir esa curva, y eso nos sigue pasando en la MIS también. Tienes que mirar un poco qué has hecho, a veces hacer una facetectomía si ves que se ha quedado muy rígida, porque al final metes una barra larga que la vas a poder meter, pero tú la doblas a la lordosis que quieres dar, y luego ves en la proyección lateral que al hacer la reducción, como los sistemas son tan poderosas, te desdoblan la barra y toda la lordosis que habías dado tú a la barra se te ha ido en la reducción. Eso hay que fijarse, creo.